Continuamos resolviendo ejemplos de área entre curvas. Miremos, aquí tenemos la curva y igual seno de x y la curva y igual coseno de x en amarillo y negro respectivamente, y nos interesa encontrar el área que marcamos aquí en blanco. Para encontrar entonces el área habíamos dicho que simplemente teníamos que calcular la integral de la función superior menos la inferior en el intervalo que necesitáramos. El problema es que aquí, para comenzar, tenemos que seno es la función que va por encima y coseno es la función que va por debajo, pero en este intervalo vamos a llamar a esto A aquí y vamos a llamar a esto B acá. Y luego, miren, ya es coseno el que va por encima y seno el que va por debajo. Entonces vamos a llamar este punto C. El problema es que no sabemos cuánto es A, B y C. O sea, no sabemos cuántas unidades en X es A, cuántas unidades en X es B y cuántas unidades en X es C. Vamos a encontrarlos. Para poderlos encontrar tenemos que entonces resolver la siguiente ecuación, donde seno es igual al coseno de X. Pero para hacerlo y no irnos a ecuaciones trigonométricas, podemos hacer uso de las tablas que existen para seno y coseno y fijarnos en qué ángulos son iguales. Y obviamente recordar el principio de los cuadrantes para estas funciones y poder encontrar los ángulos. El primer ángulo que vamos a encontrar en una tabla es que es 45 grados, aquel para el cual el seno y el coseno son iguales. Miren, este A que tenemos aquí va a ser igual a pi cuartos. Vamos a tener pi cuartos. Y alrededor de este vamos a poder encontrar los otros. Porque si aquí tenemos pi cuartos ubicado en nuestro primer cuadrante, miren, aquí está. Pi cuartos es este ángulo que es 45 grados. Yo quiero encontrar este ángulo B, y para encontrar este ángulo B, miren, aquí a dónde voy. Aquí ya estamos, recuerden, esto es 0, pi y 2pi. Aquí estamos en pi. Hay otros 45 más que le tenemos que sumar a pi, o sea, a 180 le tenemos que sumar otros 45. Eso es lo mismo que 225, o sea, más o menos por aquí, si lo dibujamos, este ángulo va a tener el mismo seno y coseno. De hecho, para los dos es negativo. Recuerden que en el primer cuadrante, ¿cómo son seno y coseno? Como la x es positiva y la y es positiva, son positivos, o sea que es el mismo ángulo de 45 grados, tiene el mismo seno y coseno con el mismo signo. Y para este, que es de 225, que es el tercer cuadrante, como son la x y la y son negativas ambas, como son negativas ambas, también se cumple entonces que tenemos el mismo seno y coseno. En este caso entonces el ángulo va a ser 180, o sea, pi más pi cuartos. Ahorita lo vamos a resolver o lo vamos a dejar en términos de un solo pi. Y aquí miren, para C, hasta aquí, ¿en qué ángulo estamos? En 2pi. Aquí tenemos otro pi cuartos, entonces vamos a tener 2pi más pi cuartos. 2pi más pi cuartos, que es como si volviéramos a este ángulo. Miren, 2pi es dar esta vuelta más pi cuartos. Tenemos el primer y tercer cuadrante, porque podríamos tener otros múltiplos de 45 grados en el segundo y en el cuarto cuadrante. El problema es que en el segundo y en el cuarto cuadrante no vamos a tener la coincidencia que necesitamos, y es que aquí o los dos son positivos o los dos son negativos. O sea, estamos hablando de los signos de seno y coseno. Por eso hicimos simplemente este análisis. Bueno, ahora sí que encontramos la solución para A, B y C, vamos a poder encontrar el área que nos están solicitando. Pero antes voy a marcar aquí mejor en negro. Este es pi cuartos, este ya está resuelto. Mucho cuidado con este. Pi más pi cuartos, recuerden que pi o una unidad más un cuarto, que es lo que necesitamos, es 5 cuartos, 5 pi cuartos. Que recuerden, 1 es 4 cuartos más un cuarto, 5 cuartos. Y aquí tenemos 2 más un cuarto. Y 2 más un cuarto, en términos de cuartos, el 2 es lo mismo que tener 8 cuartos. Más un cuarto vamos a tener 9 cuartos, o sea, 9 pi cuartos. Estos son entonces los valores que necesitamos. Ahora sí, resolver el problema significa primero encontrar esta área, vamos a llamarla esta área 1, y luego esta área de aquí, área 2. Sumamos esas áreas y listo. Entonces, del área 1 tenemos que hacer la integral desde pi cuartos hasta 5 pi cuartos de la función que va arriba, en este caso es seno,
menos la función que va abajo, que en este caso es coseno. Simplemente tenemos que resolver esta integral para encontrar el área 1. Entonces, para poderlo hacer tenemos que integrar a seno y a coseno, tenemos que encontrar las primitivas. ¿Cuál será la primitiva de seno? O sea, ¿qué función al derivar me da seno? Recordemos que si derivábamos coseno nos daba menos seno, no nos daba seno. Pero por ahí ya podemos encontrarla. Vamos a hacerlo por aquí aparte. La integral de seno de x es igual, atención, a menos coseno de x más c. ¿Por qué menos coseno? Porque recordemos que la derivada de coseno es menos seno. Con este menos nos va a quedar más seno, que es lo que necesitamos aquí. O sea que de alguna forma tenemos que introducirle este menos aquí y ponerlo aquí. Porque yo sí sé que la integral de menos seno es coseno y con este menos, obviamente, entonces me queda menos coseno. Y esto no me afecta a la integral original que era la de seno, porque menos por menos da más. O sea, obtengo exactamente lo que inicialmente necesitamos. Entonces el área 1 va a ser igual entonces a menos coseno de x. ¿Y cuál es la integral de coseno? Esa sí es seno directamente, no tenemos ningún problema de signo porque la derivada de seno sí es coseno. Entonces tenemos menos seno de x y a esto lo evaluamos entre pi cuartos y 5 pi cuartos. Resolviéndolo, ya no necesitamos esta integral, vamos a obtener que el área 1 es menos coseno de pi cuartos, de 5 pi cuartos, perdón, creo que lo deberíamos hacer mejor al lado izquierdo para que nos quepa todo. El área 1 es menos coseno de, evaluamos el límite superior, de 5 pi cuartos menos el seno de 5 pi cuartos. Esto menos, abrimos paréntesis, menos el coseno de pi cuartos, que no es x, es pi cuartos de una vez, menos el seno de pi cuartos. Si resolvemos esto que tenemos aquí, ya no necesitamos nada de esto, marquémoslo inclusive en otro color. El coseno de 5 pi cuartos, ¿cuánto es? Podemos utilizar la calculadora o recordar que en realidad estamos encontrando el coseno de este ángulo. Miren, este es 5 pi cuartos, ¿cierto? Aquí teníamos primero este ángulo hasta aquí, que era 180, y hasta aquí, que es 225. En la calculadora nos debe dar negativo raíz de 2 sobre 2. O sea que vamos a tener menos raíz de 2 sobre 2 negativo. O sea que nos queda con este menos más raíz de 2 sobre 2. Y lo mismo el seno. El seno de ese ángulo también es raíz de 2 sobre 2 negativo, porque en este cuadrante es negativo el seno. Igual si se confunden, siempre lo pueden hacer con la calculadora. Recuerden que 5 pi cuartos es lo mismo que 225 grados. El seno de 225 es menos raíz de 2 sobre 2, pero con este menos queda más raíz de 2 sobre 2. Y aquí vamos a tener menos, atención, el coseno de pi cuartos, si es raíz de 2 sobre 2, y el seno de pi cuartos es raíz de 2 sobre 2, o sea que nos queda menos raíz de 2 sobre 2 menos raíz de 2 sobre 2. Ahora bien, si queremos entonces resolver esto, miren, tenemos la mitad de raíz de 2 más la mitad de raíz de 2, eso nos da raíz de 2 simplemente. Y aquí tenemos menos la mitad de raíz de 2 menos la mitad de raíz de 2, eso nos va a dar menos raíz de 2. Con este menos, más raíz de 2. Y raíz de 2 más raíz de 2 va a ser 2 veces la raíz de 2. O sea que tenemos el área 1, es 2 raíz de 2. De hecho vamos a encontrar que el área 2 es exactamente igual. ¿Por qué? Porque esta es una figura simétrica. Esta parte de aquí es igual a esta de acá. Pero vamos a suponer que no sabíamos eso. Entonces tenemos que encontrar la integral. Entonces, para encontrar esa integral, que es el área 2, lo que vamos a hacer entonces es esta integral que tengo aquí. Voy a ganarme lo que ya tenía escrito. Vamos aquí al blanco y miremos. En lugar de integrar ese intervalo que teníamos, vamos a decir que el área 2 es igual a la integral desde dónde hasta dónde, desde B hasta C. En este caso el límite inferior es 5 pi cuartos, el superior, bueno, lo borramos, pero habíamos dicho que esto era 9 pi cuartos. Este punto, miren, esto es 9 pi cuartos. Ahora, ¿cuál es la función superior? La función superior es coseno. Y a esta le vamos a restar la inferior, que es
seno de x. Es como si tuviéramos, y voy a generar este espacio para que lo recuerden porque estamos haciendo esa resta, que sumar estos rectángulos que tienen de ancho de x y de alto ¿quién? La imagen que tenemos aquí menos la imagen que tenemos aquí nos va a dar este alto de acá. Entonces tenemos de x por este alto que es coseno de x menos seno de x, y como vamos a sumar todos los rectángulos vamos desde 5 pi cuartos que es este punto hasta 9 pi cuartos que es este de acá. Ahora sí, la integral de esto tenemos entonces que el área 2, vamos a hacerlo aquí. Ya sabemos que la integral de coseno es seno, que al derivar seno obtenemos coseno, y atención que la integral de menos seno, de una vez con este menos, es ¿quién? Coseno, porque es que cuando hacemos la integral de coseno ya habíamos visto anteriormente que nos daba menos coseno, y con este menos nos queda entonces más, entonces queda más coseno de x, o lo mismo que la integral de menos seno es lo mismo que coseno, porque la derivada de coseno es precisamente menos seno de x. Esto evaluado entre 5 pi cuartos y 9 pi cuartos. Al hacer esto entonces vamos a tener seno de 9 pi cuartos más coseno de 9 pi cuartos menos, evaluamos el límite inferior que es este, seno de 5 pi cuartos más coseno de 5 pi cuartos. Casi que no nos cabe. Bueno, vamos a resolver esto. 9 pi cuartos, recuerden que era darle la vuelta a 2 pi y volver a arrancar en 45, o lo mismo es igual a 360 más 45, 405 grados. En la calculadora eso nos va a dar raíz de 2 sobre 2 positivo. Lo mismo va a suceder con 9 pi cuartos, en la calculadora nos va a dar raíz de 2 sobre 2 positivo. Menos, atención, 5 pi cuartos. 5 pi cuartos habíamos dicho que era lo mismo que 225. Y el seno de 225 es menos raíz de 2 sobre 2 y el coseno de 225 es menos raíz de 2 sobre 2. Aquí tenemos la mitad de raíz de 2 más la mitad de raíz de 2. Esto nos va a dar, ya no necesitamos de hecho la integral para nada. Vamos a hacerlo justo aquí abajo. Esto es raíz de 2 y aquí tenemos menos la mitad de raíz de 2 menos la mitad de raíz de 2 es menos raíz de 2, pero con este menos que tenemos aquí nos queda más raíz de 2, o sea que vamos a obtener nuevamente 2 veces raíz de 2. El área 2 va a ser 2 raíz de 2, pero a mí no me interesaba el área 1 y el área 2 aparte, a mí me interesaba el área total. El área entonces total va a ser igual al área 1 más al área 2, que es igual a 2 raíz de 2 más 2 raíz de 2, que es lo mismo que 4 raíz de 2, y entonces esta era el área que nos habían pedido. Entonces este problema, ¿qué implicaciones tenía? Lo primero era resolver estos puntos, quién era A, quién era B y quién era C. Para ello hacemos uso de las tablas trigonométricas. Yo sé que el ángulo donde coinciden seno y coseno, que es este, es el ángulo de 45 grados o lo mismo que pi cuartos, y encontrar los otros ángulos era simplemente ubicarse aquí en la gráfica. Miren, aquí teníamos 180 más 45 y aquí teníamos 360, porque aquí donde termina el periodo de seno más 45 obteníamos el otro ángulo, y simplemente mostramos con esa gráfica que se cumple, que tienen los mismos signos. Miren que aquí es positivo seno y coseno, en este ángulo son negativos seno y coseno, estamos hablando del tercer cuadrante, y en el primer cuadrante, perdón, que es nuevamente aquí, que vean se repite, es la misma altura, vamos a tener también positivos al seno y al coseno. Miren, positivos, las imágenes son positivas, aquí las imágenes eran negativas, era simplemente para ver que eran exactamente iguales en esos puntos. Obtenidos estos puntos, ya lo que tenemos que encontrar era el área 1 y el área 2, que lo podemos resolver con la integral. En el área 1 la gráfica superior era seno y la inferior coseno, y para el área 2, perdón, la gráfica superior era coseno y la inferior era seno. Calculamos las integrales y llegamos entonces a que cada una de las áreas era 2 raíz de 2, que sumadas son 4 raíz de 2.